Muy buenos días. Pues el día de hoy continuamos con otro de los temas de este curso, el cual se trata de posiciones quirúrgicas. Bueno, pues primeramente y antes de comenzar, debemos saber qué son las posiciones quirúrgicas. Pues bueno, estas se refieren a la colocación correcta del paciente en la mesa de operaciones, ya que es una parte de la asistencia de enfermería circulante dentro del quirófano y sobre todo representa una parte importante de la preparación operatoria de nuestros pacientes. Como medidas de seguridad durante el movimiento del paciente para colocarlo en la posición quirúrgica deseada, es que debemos de colocar al paciente en una posición corporal correcta, que no lo vayamos a dañar, ya sea por una mala posición, le vayamos a ocasionar alguna úlcera por presión, etc. Mecánica de la mesa de operaciones. Debemos de tener en cuenta que la mesa de operaciones debe de estar funcionando al 100%, ya que, pues como su nombre lo dice, es una mesa de operaciones donde nosotros vamos a utilizarla para darle posición y ayudar a que el paciente quede en una correcta posición quirúrgica, ya sea lateral, boca abajo, etc. Ahorita vamos a checar cada una de ellas. Debemos de tener medidas protectoras, porque lo que nosotros buscamos con los pacientes es ayudarlo, es protegerlo, no provocarle un daño extra del que ya pueda traer. Mantener siempre preparado el equipo adecuado para las diferentes posiciones y saber cómo utilizar el equipo que nos va a ayudar a posicionar a nuestro paciente. Primer posición, posición dorsal o supina. Como vemos en la imagen, pues es literal un paciente boca arriba, recostado sobre el dorso de su espalda, por eso es que así se llama esta posición, posición dorsal o supina. Nos dice que el paciente está en la mesa de operaciones sobre su espalda y normalmente es la posición que utilizan en casi todas las cirugías. Obviamente, requiere conocimientos de anatomía y aplicación de los principios fisiológicos. Al igual que ya lo habíamos comentado, debemos estar familiarizados con el equipo necesario. ¿Qué indicaciones tiene esta posición? Pues bueno, nos indica sobre todo abordaje de abdomen para una hernioplastia inguinal o umbilical. Se refiere a una hernia que se encuentra en la parte inguinal o en la parte umbilical del paciente. En cirugías como apendicectomías, en cirugías como esplenectomías, colecistectomías, cirugías de vejiga y órganos internos, cirugías de tórax, cirugías de cara y también en algunas cirugías donde involucra la región anterior lateral de cabeza, cráneo y cuello. Los cuidados que debemos de tener en esta posición es que dependiendo el tiempo de la cirugía, deberemos de colocar una almohada en la cabeza del paciente. Vamos a alinear la cabeza con el resto del cuerpo. Sobre todo, como lo dije en el punto número 1, proteger las protuberancias óseas y zonas de apoyo para evitar que durante la cirugía fomentemos una úlcera por presión. Debemos de vigilar que las piernas no queden cruzadas, sino en una posición anatómica normal. Vigilar que los pies no sobresalgan de la mesa de operaciones. Vigilar también la permeabilidad de la venoclisis. ¿Qué quiere decir? Que a veces a la hora de nosotros colocar al paciente en alguna posición quirúrgica deseada, no nos fijamos y podemos retirar la venoclisis sin darnos cuenta. Y esto puede provocar un daño al paciente porque tal vez en el momento se le esté pasando alguna anestesia, algún anestésico, algún medicamento importante y pues por no tener cuidado nos puede suceder esto. Proteger las conjuntivas con oclusión oftálmica. Por ejemplo, hay ocasiones en que
a la hora igual de posicionar al paciente, el ojo le queda abierto o mal cerrado o lastimándose, el paciente no siente porque tiene anestesia, pero una vez que pasa esta, pues bueno, queda con alguna lesión en la parte del ojo. Debemos de colocar los brazos en cruz o a los lados del cuerpo sobre férulas acoginadas. En la imagen de la izquierda vemos a esta paciente que los tiene a los lados. En otras ocasiones, cuando el abordaje quirúrgico es cerca de esa parte donde tenemos los brazos en la parte lateral, lo vamos a realizar sobre férulas que podemos adaptar a la mesa de operaciones para que el paciente a la hora de la cirugía y por inercia no las vaya a regresar hasta el sitio donde nosotros vamos a estar operando. Entonces, esto ya se considera una contaminación. Vamos a usar sujetadores firmes, pero que no compriman la región para evitar lesiones en la piel. Vamos a proteger del frío. Recuerden que la temperatura a veces del quirófano es un poco fría para nuestros pacientes. No puede ser más cálida debido a que, de acuerdo a que nos vamos a realizar una incisión quirúrgica, queremos pues que no existan caldos de cultivos de bacterias debido a las altas temperaturas, ¿verdad? Vamos a comprobar el buen funcionamiento en el caso de que la paciente o el paciente tengan una sonda nasogástrica, Foley, drenajes, y si las hubiera, pues bueno, vamos a corroborar su buen funcionamiento y que no estén, a veces con las posiciones de los pacientes, obstruimos mucho las ondas, sobre todo las ondas urinarias, los drenajes, etc. Y bueno, algo bien importante, en la mayoría de las cirugías, sobre todo aquellas que van a durar más de 2 horas, debemos de vendar los miembros inferiores, o sea, las piernas. Siguiente posición, posición de cúbito ventral o prono. Yo creo que todo esto ya se les va a hacer de todas maneras muy familiar, puesto que ya lo habíamos visto en el primer curso, pero sí quería volverlo a repetir para que ustedes lo recordaran y sobre todo para explicarles en quirófano por qué se utilizan este tipo de posiciones. Pues el paciente, ya nos lo dice, reposa sobre su vientre y queda expuesta a la parte dorsal o posterior del cuerpo, o sea, el paciente está boca abajo. En algunos pacientes, esta posición puede dificultar un poco la respiración porque aumenta la presión intraabdominal. Suele producirse una acentuada congestión venosa en esta parte torácica por el peso que tiene el cuerpo contra la pared abdominal y se limita el movimiento diafragmático. Recordemos que los músculos diafragmáticos nos van a ayudar a la respiración. Entonces, si estos se ven envueltos en una congestión, en una presión intraabdominal por la posición del paciente, pues bueno, eso puede provocar problemas respiratorios. El dorso de los pies, rodillas y muslos pueden sufrir alguna presión, sobre todo en pacientes obesos. Por eso debemos de tener mucho cuidado con estas posiciones. ¿Qué indicaciones tiene esta cirugía? Pues bueno, es para algunas craniotomías, para algunas craniectomías, que después vamos a ver cada uno de estos conceptos de cirugía, cirugías de la columna cervical, dorsal, lumbar y sacra, en toracotomías de acceso posterolateral, se refiere a que van a abordar la parte del tórax, pero por la parte de atrás. Algunas cirugías de la región renal o suprarrenal, algunas cirugías también del recto, del periné o incluso del sigmoides. ¿Qué cuidados debemos de tener? Pues básicamente los mismos cuidados que vimos en la de cúbito supino o dorsal, son los mismos.
Nada más que aquí agregamos que debemos vigilar los genitales en el caso del varón para que no queden atrapados ni comprimidos debido a la posición. Vamos igual a vigilar las permeabilidades de las ondas, de los drenajes, y vamos a acomodar al paciente sobre rollos que se usan para un mayor confort. No porque esté anestesiado y no sienta, no quiere decir que después de la cirugía vaya a quedar a lo mejor adolorido o con alguna lesión, y es lo que nosotros tratamos de evitar. Aquí vemos un dibujo que representa esta posición de decúbito ventral o prono, totalmente boca abajo nuestro paciente. Posición navaja sevillana. Pues la mesa se flexiona y se coloca al paciente en la zona de flexión, ¿sale? Las cirugías en las que se elige esta posición se pueden hacer bajo anestesia general, por bloqueo epidural o subaracnoideo, que después también vamos a ver los tipos de anestesia. ¿Qué indicaciones tienen? Cirugías de coxis, en cirugías de recto, y pues por obvias razones tiene que ser esta la posición tal y como la estamos viendo en esta imagen, que se me hizo muy buena porque bueno, pues tenemos una paciente que incluso tiene intubación endotraqueal y sí se le puede realizar esta cirugía en una posición de navaja sevillana. Los cuidados igual. Aquí es bien importante colocar una almohada en la cabeza del paciente, igual para evitar úlceras por presión. Debemos de proteger el frío, sobre todo vendar los miembros inferiores para evitar trombos, y pues acomodar al paciente sobre los rollos que se usan para un mayor confort. Básicamente los mismos cuidados que las posiciones anteriores ya vistas. Siguiente posición, la posición litotomía o ginecológica, nos dice, bueno, pues que el paciente es colocado en posición dorsal con las piernas flexionadas sobre los estribos. Los estribos son estos accesorios que están en la parte inferior de la mesa de operaciones y donde el paciente va a colocar ahí sus piernas flexionadas, tal y como lo estamos viendo en la imagen. La región glútea debe quedar en la orilla de la mesa de operaciones para que esté en buena posición. No lo estamos viendo como tal en la imagen, pero así como tal se los describo, debe de ser. Las pierneras no deben de quedar forzadas en los estribos. Al término de esta cirugía es muy importante que la enfermera circulante descienda lentamente, primero una pierna, después la otra, para aliviar la tensión y el hormigueo que pudo haber ocasionado esta inmovilización prolongada. ¿Qué indicaciones vamos a tener? Pues es para exploraciones ginecológicas, obstétricas y endoscópicas. Por ejemplo, cuando van ustedes y les realizan un Papá Nicolau, pues también ahí se utiliza mucho esta posición de litotomía o ginecológica. Cuando una paciente va a tener un producto por parto, pues también se realiza este tipo de posición. Se utiliza también en histerectomías vaginales, en resecciones transureterales, es extracción de coágulos
en prostatectomías perineales y en cirugías de recto, en algunas cirugías de recto. Para esta posición se utilizan los siguientes cuidados. Vamos a colocar una almohada en la cabeza del paciente, vamos a alinear la cabeza con el resto del cuerpo, vamos a colocar los brazos en cruz o a los lados del cuerpo sobre férulas acoginadas. Vamos a vigilar la permeabilidad de la venoclisis. Vamos a colocar también en la región glútea en la orilla de la mesa de operaciones, tal y como lo vemos en la primera imagen, en la parte superior de esta pantalla. La paciente está totalmente con los glúteos muy cerca de la orilla de la mesa. Siempre se van a colocar vendajes elásticos en los miembros inferiores. En la segunda imagen no lo vemos así, pero ahí sí le faltó ese vendaje de miembros inferiores. Y vamos a acolchar o acoginar las pierneras donde se colocarán para que tenga mayor comodidad nuestro paciente. Como recomendación, ya lo dijimos, al bajar ambas piernas se deben descender lentamente para evitar una lesión lumbar o un riesgo de hipotensión o que tenga un hormigueo esas piernas. Posición sentada. El paciente permanece sentado con los brazos hacia adelante y las piernas flexionadas en posición de descanso. Los muslos están flexionados hacia el tronco, los pies se elevan a nivel del corazón, el tronco está elevado verticalmente y en esta posición suele presentarse a veces hipotensión y por lo mismo las maniobras pueden ser lentas y suaves. ¿Qué indicaciones tenemos para esta posición? En cirugías de craneotomía occipital o suboccipital, en exploración de la fosa posterior de la cabeza, en cirugías de la columna vertebral, por ejemplo, de las cervicales C1 o C2, en cirugías de la columna vertebral, igual, lo volví a repetir, y en cirugías de hombro, ¿sí? Pues obviamente para tener un mejor abordaje quirúrgico. ¿Qué cuidados debemos de tener? Bien importante la alineación del cuerpo, porque si el paciente permanece por horas en una mala alineación, después puede tener complicaciones posturales y es lo que debemos de evitar. Vamos a proteger igual como en todas las posiciones las protuberancias óseas y las zonas de apoyo para evitar úlceras de presión. Debemos de vigilar la permeabilidad de la venoclisis, igual que en todas las posiciones, proteger las conjuntivas de los ojos y debemos de descansar los brazos, muy importante, sobre el abdomen, fijándolos para que no se caigan. Debemos de hacerlo usando fijadores externos que no compriman las regiones. Vamos a proteger igual a nuestro paciente del frío. También vamos a colocar un vendaje elástico de los miembros inferiores. Y de igual manera, si el paciente tiene una sonda urinaria o una sonda nasogástrica o algún drenaje, vigilar siempre su permeabilidad. En la posición de Trendelenburg, pues nos dice que es una operación del abdomen inferior y que va a favorecer el drenaje postural y el retorno venoso. Incrementa el riesgo sanguíneo cerebral. Está indicado para muy pocas ocasiones y de acuerdo a lo que indica el médico en intervenciones de vejiga y colon. Y algo que sí nos recomiendan es que cuando el paciente vuelve al decúbito dorsal, lo debemos mover muy lentamente, ya que puede causar una hipotensión ortostática y pues puede hacer sentir mal a nuestro paciente. En pacientes cardiópatas, pues bueno, es muy importante también considerar si se va a realizar o no esta posición.
Posición Trendelenburg invertida, o sea, al revés. Se utiliza para cirugías de cabeza y de cuello, en procedimientos también que comprometen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal, o sea, hacia los pies. ¿Sale? ¿Qué recomendaciones nos dicen? Pues que evitar que el cuerpo del paciente se deslice hacia abajo para que no se vaya a caer en el momento del acto quirúrgico y provocar lesiones o que se contamine nuestro campo operatorio. Ya decíamos también igual en los pacientes cardiópatas, esta posición de pies incrementa significativamente, ¿sí? Incrementa la presión arterial media y la presión pulmonar capilar, con mayor demanda de oxigenación cardíaca. Entonces también debemos de tener mucho cuidado con esos pacientes. También hay una elevación de la presión venosa yugular, y pues bueno, el personal de enfermería debe de comprobar esta correcta posición, ya que en Trendelenburg la gravedad desplaza los pulmones y todo, incluso estando bien fijados, entonces se pueden desplazar, incluso introduciéndose en el bronquio derecho o en el bronquio izquierdo, etcétera. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado con estas posiciones, sobre todo porque existe mucha gravedad en ellas. Posición de cúbito lateral o de Sims. Para describir el lado, pues bueno, si es derecho o izquierdo, es del costado del cuerpo que se apoya sobre la mesa de operaciones. Por ejemplo, posición de cúbito lateral izquierdo, posición de cúbito lateral derecho. Nosotros anteriormente habíamos visto que existe posición de cúbito lateral y posición de Sims, pero en quirófano se utiliza de la misma forma, nada más pues ayudándonos a decir si es izquierdo o es derecho. Las indicaciones, como lo vemos en la imagen, son para procedimientos renales o cirugías cardiotorácicas. Por ejemplo, para una nefrectomía, una cirugía de riñón, etcétera, pues se utiliza este tipo de cirugía.